Estamos hoy con Guillermo Morales, el fundador y CEO de Granjas Nobles. Granjas Nobles es una marca con la que vengo trabajando hace más de un año, que se enfocan en alimentos grass-fed y ganadería regenerativa. Hoy vamos a cocinar unas hamburguesitas y platicar un poco de la historia de Granjas Nobles, los valores que hay detrás y contar un poco de todos los beneficios que tiene, en especial para nosotros los atletas. Así que Guille, gracias por la invitación y por alimentarme sobre todo. Pues buena onda, mano, ahí pues me da pena verte tan flaco vos, pero es lo que querés. No, pero buena onda por tenerme aquí otra vez vos, y la verdad que nada de que podamos estar hoy aquí rodeados no solo de naturaleza y comer rico, sino que también aquí tenemos un montón de animales y toda la mara que está aquí encima ahorita. Ahí al rato tal vez estarán apareciendo unas gallinas caminando aquí en medio, entonces parte de la experiencia para poder explicar todo. No, definitivamente, y es algo que creo que compartimos nosotros, como esta pasión por la naturaleza, tanto en el deporte del trail running, que vos estás metido bastante últimamente, así como cuidar la naturaleza. Creo que es uno de los principios y valores de Granjas Nobles con los que yo más me identifico. Contanos un poquito, tal vez, cómo nació Granjas Nobles, de dónde nació esta idea y ¿dónde estás actualmente? Sí, buenísimo. Sí, mira, Granjas Nobles realmente nació con el deseo de querer mejorar Guatemala. Me enteré por razones del destino cómo es la industria, principalmente de la carne roja en Guatemala. Hay tantos químicos y tantas cosas que se les ponen hoy en día que aún los mismos productores prefieren no comer los productos que ellos hacen porque saben el riesgo que puede ser para su salud. Entonces, conociendo eso y pues viendo la oportunidad que ya tenía pues el acceso a cierto terreno y ciertos animales, dije yo, bueno, tenemos que probar hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces me puse a investigar, empezamos a trabajar, ¿verdad? Empezamos poco a poco a sacar animales que son 100% a pasto, no ponemos hormonas ni antibióticos preventivos en ningún momento, manejamos las fincas de manera regenerativa, entonces no solo estamos dándole una mejor vida a los animales, sino que también estamos regenerando el suelo. Y también todo este proceso de mejorar el suelo, mejorar los animales, al final de cuentas el producto que nos da es carne que es mucho más saludable para nosotros. O sea, al final de cuentas, hablábamos contigo y con Majo la vez pasada, yo explicaba la relación de omega 6, omega 3 que existe en la carne convencional y en la carne 100% grass-fed. Y cuando yo lo mencioné, Majo me acuerdo que se asombró porque ella dijo, wow, yo como nutricionista, eso es lo que yo siempre digo y nos enseñan que el cuerpo humano tiene la misma relación de omega 3 y omega 6 que tiene la carne 100% grass-fed, es la que nosotros como humanos necesitamos. Entonces, empezó realmente como con una gana de querer hacer algo mejor para Guatemala. Y poco a poco pues solo empezamos con un animal, ¿verdad? Llevándolo y aprendiendo todo el proceso. Yo no estudié nada de carnicería, yo no estudié nada de agropecuario ni nada de ese estilo. Entonces a prueba de error y emprendimiento he ido buscando aprender, sacando cursos. Me fui a certificar a Costa Rica para ganadería regenerativa y manejo regenerativo de verdad. Entonces tenemos ciertas mediciones en la finca, ¿verdad? Entonces pues empezamos haciendo prueba y error, viendo qué funcionaba, qué no, qué cortes existían que los clientes querían, cuáles no, ¿verdad? Y fuimos encontrando ese match para poder ofrecerle a la gente la verdadera, una manera conveniente para que nosotros podamos llevarles la salud a su casa, ¿verdad? Entonces tenemos el producto saludable y buscamos una manera donde podemos hacer entrega rápida, empacado al vacío, congelado, ¿verdad? Y donde pudiéramos atender a la mayor cantidad de gente posible. Cabal. Y vos que también estudiaste emprendimiento, sabemos como que tu rollo es mucho contribuir, agregar valor, pero siempre hay que encontrar también una forma de hacerlo rentable y creo que eso es la forma de crecerlo y hacerlo sostenible. Y ¿cuáles han sido los retos y dónde has encontrado ese balance entre hacerlo negocio, pero llevar la salud a la casa y tratar de llegar a más gente cada vez? Sí, siempre es un reto, digamos, creo que existe un estereotipo a nivel mundial muchas veces, ¿verdad? En términos de la carne roja y producción de res, donde dicen que la carne, primero están las personas que dicen que las reses son las que están contribuyendo al medio ambiente para mal y no es tanto los animales, sino es el manejo que se les da, ¿verdad? Es donde está la ganadería regenerativa, eso es uno. Dos, del lado más, ¿qué te puedo decir yo? Rentable. Tenés que primero aprender a hacer bien tus costos, ¿verdad? Entender cuál es la realidad del negocio, entender también cómo está el benchmark, ¿verdad? Que otras personas existen que están haciendo cosas similares o no,
cómo más o menos es el mercado en otros países, cómo podrías medio compararlo, porque nosotros fuimos, creo que la segunda empresa en Guatemala que empezó a hacer esto. Entonces, fue un poquito de descubrimiento realmente el entender precios, el entender nuestros costos, ¿verdad? Que muchas veces son más altos que en la industria convencional. Sí. Porque es mucho más tiempo que tarda un animal en llegar a su punto cuando lo haces a puro pasto, a diferencia de encerrarlo, ¿verdad? En un corral y solo darle concentrados, hormonas de crecimiento, los animales crecen rapidísimo, entonces tu turnover es mucho más rápido, mientras que si lo sacas a pasto, podés llegar a tener ese tipo de turnover, pero tu inversión es más alta porque estás viendo en más tierra que tenés que invertir y no necesariamente pues la galera, digámoslo, donde normalmente está, ¿verdad? Entonces, como emprendedor, como dirías, es un proceso y tenés que saber que vas a fallar. Tienes que saber que vas a fallar, vas a cometer errores, van a pasar cosas que se va a arruinar toda tu producción. Nos ha pasado, ¿verdad? Que llevamos animales y estamos listos para tener inventario para el siguiente mes o la siguiente semana o lo que sea. Y por una razón u otra, pues se nos arruina todo el producto. Entonces vemos y tratamos de aprender qué fue lo que pasó, tratamos de tener nuevas prácticas para tratar de minimizar esos errores en el futuro, ¿verdad? Y poco a poco uno va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido realmente un reto, como es para todos, ¿verdad? Vos entenderás también el querer crecer y como decías, yo no estoy enfocado en dinero, realmente me estoy enfocado en valor y sé que agregarle valor a la gente al final de cuentas va a traer como resultado de una buena administración también ingresos y ganancias, ¿verdad? Pero entonces el enfocarse en agregarle valor a la gente y creo que le damos valor al planeta, a los animales y a las personas, nosotros, ¿verdad? Sí, y al final yo creo que venías como muchos años nadando contracorriente, pero hoy por hoy yo puedo decir como el wellness y la longevidad y el cuidar de nuestra salud ya no es un pequeño nicho, sino esto se está volviendo algo más general. Entonces, la siguiente pregunta va por ahí de cómo has peleado también con esas concepciones y esas preconcepciones y esas ideas que la gente tiene sobre la carne grass-fed, que la gente dice, ah, no, es que esta carne es dura o esta carne sabe diferente, porque creo que a todos en la industria de la carne nos han enseñado que la carne marmoleada y mientras más grasosa mejor. Sí. Contanos un poco la diferencia en el producto y cómo esto también va a ir entrando a ya no solo a un nicho, sino a la gente en general. Sí, buenísimo. Yo soy creyente que hay mercado para todo. Entonces, cada producto tiene su área en el mercado, ¿verdad? Entonces, digamos, la carne marmoleada y destabulado y todo, ¿verdad? Digamos, si te enfocas en términos del medio ambiente, en términos de la salud, animal welfare, digamos, o salud de los animales, en lo que va a ser más saludable para ti, no va a ser esa su fuerte, digamos, ¿verdad? O sea, cuando ves carne marmoleada, tal vez va a estar mucho más enfocada en carne asada, cortes suaves, ¿verdad? Que es más pensando en consumidor final y tirando a la basura todo lo demás. Nosotros aquí lo que estamos buscando es, como decís, un wellness. No es solo, ay, qué bonito carne, hacerlo natural. No, esto representa muchísimo más. Nosotros tenemos una visión que lo que queremos es regenerar cada vez más caballerías, más manzanas, más terreno en Guatemala, ¿verdad? Entonces, poder seguir creciendo en términos de regeneración, también, ¿verdad? Ha sido algo que no nos hemos enfocado solo en carne, ¿verdad? Nosotros nunca hemos hablado que te vendemos carne, te vendemos carne. Nosotros te vendemos salud en forma de carne. Así es como nosotros lo hacemos. Entonces, la realidad es que al principio sí costaba un poco que la gente entendiera y siempre, pues, entre más gente se expone, más dudas hay, ¿verdad? De que por qué es más dura esta carne que la otra, si supuestamente esta es mejor, digamos, ¿verdad? Es de entender el por qué, ¿verdad? Puedes pensar en la otra carne, entonces va a ser más suave, pero el animal va a estar encerrado toda su vida, le van a dar un montón de hormonas y químicos que tú te las vas a parar ingiriendo. Después en la planta de procesamiento también usualmente para hacer más suave la carne se les inyecta, ¿verdad? Agua con nitratos y nitritos, si no estoy mal, para hacerla aún más suave, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros estamos ingiriendo y ni nos damos cuenta que influyen en ese producto final que para uno es delicioso, ¿verdad? En el sentir suavecito, pero si te das cuenta, la realidad es de que la carne no es suave, ¿verdad? La carne es un músculo, o sea, mucha gente, aquí tenemos el ejemplo perfecto, ¿vamos? Mucha gente que ha estudiado esto dice que las fibras de la carne 100% grass-fed es
comparado como las fibras de una persona totalmente sedentaria o con una persona que es un atleta. Una persona bien saludable, o sea, tipo vos, ¿verdad? Yo voy en camino. Pero si vemos, vos sos el ejemplo de grass-fed. No, pero así es como se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Claro, le damos el manejo a los animales para que pueda ser lo más suave posible, porque sí se puede, ¿verdad? Siempre tiene que mantener la vida, el animal, una vida súper tranquila, súper estable, cero estrés. Y eso lo buscamos hasta el último momento. Y con eso nos da la carne más suave posible. Y lo que me he dado cuenta muchas veces que la gente no dice, mire, dice es dura, pero no es que sea dura, chiclosa, es como tiene consistencia. O sea, sí puedes masticarla, sí puedes morder las fibras, pero tienen más consistencia. Entonces es lo mismo, es un músculo que sí se ha trabajado. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad ha sido interesante realmente ver que la ola ha crecido mucho en términos de wellness, en términos de grass-fed, en términos de conocimiento, ¿verdad? Y pues nosotros estamos felices de poder servir a las personas con lo real y lo positivo. Sí, yo creo que cabal cuando vos me ayudaste a entender la diferencia en el proceso y cómo eso se refleja en el plato de comida, como todo hace lógica, pues al final, ¿querés comerte una vaca saludable o una que está enferma, que está llena de hormonas, está llena de agregados, pero que sabe más rico en nuestra concepción? Y perdón que te interrumpa, yo me he dado cuenta, rapidito, me he dado cuenta que mucha gente dice, ay, es más rico, ¿y por qué? Es que es suave. Pero está el sabor y está la suavidad, ¿verdad? Entonces, en términos de sabor como tal, la carne 100% de grass-fed es otro nivel. Sí. Se le siente la diferencia del sabor, aunque tenga un poquito más de consistencia. Solo un paréntesis. No, definitivamente, ahí, cabal, a eso iba, que digamos en mi casa antes hacíamos, pues, o cuando me quedo sin carne grass-fed, me toca comprar carne molida normal. Y hacemos el plato y con Majo nos quedamos como, no, esto no sabe igual. Llama a Guille, pedirle más carne porque necesitamos la carne grass-fed. Sí. En especial como el hecho de que es más magra. Contanos un poco qué es esa palabra magra y cómo esto se refleja en el animal. Y también vos me habías contado una vez de que hasta el clima en el que las vacas crecen afecta la distribución de grasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la razón por la cual uno habla que la carne de res siempre es mucho más magra, ¿verdad? Que una carne convencional es por el tipo de manejo y alimentación. ¿Qué es lo que pasa en la carne convencional? ¿Verdad? Los animales se encierran, entre menos se mueven mejor, es menos gasto de energía y los llenan de concentrados con muchísimos granos, entonces son muchas grasas saturadas, mucho omega 6 que se convierte en eso muchas veces, ¿verdad? Todas las gallinas ahí vienen. Entonces, todas esas grasas saturadas, pues es donde uno se acostumbra a ver esos pedazos que tienen 4 dedos, ¿verdad? De grasa y un montón de cortes de ese estilo, que está bien, ¿verdad? Sirven su función, pero si lo vemos del lado saludable, pues no es lo ideal para uno. Entonces, ves eso, que son animales que están encerrados, no caminan, pasan los últimos 3, 4 meses de su vida totalmente en las peores condiciones, llenos de antibióticos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y eso hace que haya muchísima más grasa, ¿verdad? Dentro de cada corte, ¿verdad? Están más gordos los animales, eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Y está bien. Nosotros nos enfocamos en engordar los animales de una manera natural. Entonces, cuando un animal, que es una res en este caso, es rumiante, su alimento principal es el pasto. O sea, es de los únicos animales que realmente tienen que comer solo pasto. Digamos, rumiantes son los corderos, las cabras, las reses, los venados, digamos, lo que podemos ver aquí en Guatemala. Son los que tienen diferentes estómagos. Esos están hechos para convertir el pasto, esto que tenemos aquí, en carne, ¿verdad? Entonces eso es un milagro de primera, ¿verdad? Que me parece impresionante. Luego están los cerdos y las gallinas y otros animales que son monogástricos, que solo tienen un estómago. Entramos nosotros en esa categoría también, que sí, para su nutrición completa, sí necesitan un poco de grano y un poco de verdes, ¿verdad? Pero, como digo, yo no soy zoólogo, entonces si alguna cosa digo medio tirada, ahí está, pero en general esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces la carne magra se da naturalmente, es, digamos, vos, te voy a poner de ejemplo un montón de cosas hoy vos, vos sos alguien que realmente hace ejercicio, se cuida un montón a comer bien, vos tenés menos grasa por lo general, ¿verdad? O sea, yo tal vez vengo de un estilo de vida mucho más sedentario y pues todavía me estoy quitando esa grasa extra, ¿verdad vos? Entonces es un proceso
digamos, cuando vos crías un animal desde pequeño a puro pasto, va a poder llegar a generar su grasa saludable. Entonces, eso nos ayuda mucho a que los cortes caseros, que es donde realmente nos enfocamos, tengan mucho menos grasa, ¿verdad? Y la que tienen es más saludable para uno, ¿verdad? Por todos los beneficios que ya hablamos. Sí. No, yo creo que ya se siente la diferencia en el rendimiento y siempre hablamos de que, pues, que yo soy un testimonial de la marca, que Sí. yo pasé más de un año siendo vegetariano, casi 3 años siendo vegetariano, 9 meses siendo vegano y en un inicio porque vi unos documentales que decían que la carne era mala Sí. y después también lo que me choqueó mucho fue empezar a ver videos, documentales y educarme sobre la industria animal. Y creo que eso, o sea, primero nutricionalmente yo creía que la carne era mala, después ver el otro aspecto, decir, los animales así se crecen, ver cómo crecen las gallinas, cómo inyectaban a las vacas, cómo funciona un matadero, y te abre los ojos y a mí me dejó en shock hasta el punto que dejé de comer carne 3 años. Claro. Y ahí fue donde entraste vos con Granjas Nobles y me hablaste como, mira, yo sé que no comes carne y sos vegetariano, pero querés probar este producto. Y ya contando la historia, todo me hace mucha lógica y creo que, pues ahí a vos también te agradezco mucho porque me veniste a cambiar la concepción de decir como, no hay que generalizar, hay que ver la historia detrás de tu plato. Y creo que mientras más sabemos de dónde viene lo que nos estamos comiendo y tener esa trazabilidad, hace que nosotros podamos primero nutrirnos mejor, segundo estar más en paz y a largo plazo tener mucho más salud. Sí. Con este tema de trazabilidad, ¿vos cómo lo trabajas? Pues sí, nosotros, ¿verdad? Nosotros producimos todo lo que nosotros vendemos, nosotros lo producimos, entonces tenemos literalmente el registro de qué bolsa realmente viene de qué animal y cuál fue su fecha de producción, ¿verdad? Entonces sí nos interesa tener una rotación relativamente rápida. Como te comentamos, trabajamos todo empacado al vacío y congelado. Entonces es una manera que nos ayuda a salvaguardar el estado de la carne, ¿verdad? Para poder hacer entrega, ¿verdad? Y que ya las personas pues la descongele y la use cuando sea necesario, ¿verdad? Sí. Entonces, en términos de trazabilidad, pues nosotros tenemos el registro de qué animales estamos moviendo, cuáles estamos utilizando, ¿verdad? Y en el momento que haya algún problema, que nos ha pasado obviamente, es la industria alimenticia, ¿verdad? Buscamos resolver rápido, ¿verdad? Estamos abiertos a hacer el cambio al producto, viendo de dónde viene, ¿verdad? Entonces, con entender la foto, ¿verdad? Ya tenemos nuestra manera de trabajar, cómo es de saber de qué animal específicamente viene esa bolsa, ¿verdad? Que es un otro punto interesante, es también nuestra carne molida, o cualquier otro corte, pero la carne molida es donde más se ve, siempre va a ser de un solo animal. Nunca va a ser de manera industrializada en el que vienen, a veces en los Estados Unidos dicen que hasta 400 vacas pueden estar en la misma libra de carne, ¿verdad? Entonces como que es impresionante todo eso. Y nosotros pues buscamos mantener ese orden, ¿verdad? Y ese control para poder tener más facilidad a la hora de reaccionar y resolverle al cliente. Sí. Y sí, la verdad que es increíble cómo cambia la concepción cuando sabes de que tu carne viene de un animal y no de una industria y de gente que literal solo lo está haciendo por dinero. Y vos te has enfocado mucho en esto que le llaman cortes caseros. Contanos un poquito qué cortes son y por qué ese enfoque en Granjas Nobles. Buenísimo, sí. El enfoque, ¿verdad? Aunque todo el lado de la producción viene enfocado en la tierra y en los animales, a la hora del producto final estamos principalmente enfocados en las personas, ¿verdad? En nuestros clientes, en aquellos que creen en la visión y nos compran. Entonces, ¿cómo nos enfocamos? Principalmente en cortes caseros, que vimos que es donde más podemos servir, es donde más consumo de carne hay realmente, ¿verdad? Creo que vos y yo, como hombres, lo que pensamos en carne es unas tortitas de carne, o un puyazo, o lomito, ¿verdad? Que es lo que yo conocía cuando empecé también. Pero cuando te das cuenta, pues ves que el consumo diario de carne es mucho más grande. Entonces, ahí es donde más impacto podemos tener, ¿verdad? Llevando salud a las familias. Sí. Entonces, enfocándonos y también, ¿verdad? Ese impacto y también vamos haciendo cambios en nuestro catálogo de qué ofrecemos a base de qué es lo que nosotros sabemos que va a ser de buena calidad, ¿verdad? Si sabemos de que tal corte realmente no le estamos llegando al nivel,
pues decidimos cambiarlo y enfocarlo en otro aspecto, ¿verdad? Y buscar ese punto donde sabemos que lo que estamos ofreciendo realmente es de buena calidad, ¿verdad? Digamos, la milanesa, el bistec, que es lo que hacemos, molida magra, las tortitas de hamburguesa, que son brisket burger, que es algo que vamos a probar justo ahorita en un rato. ¿Qué más? Pues obviamente el lomito, puyazo, estamos en ese cambio, ¿verdad? Estamos evaluando porque por el mismo hecho de que es carne más magra, cuando nos cuesta mucho más llegar a ese punto de un grosor grande de grasa, que es lo que uno quiere en un puyazo, ¿verdad? Entonces, estamos evaluando eso. Puede ser que sea solo para producciones específicas que podamos sacarlo, pero luego, pues el lomito, bolovique, cachito, ¿qué más? Vendemos manteca de res también, ¿verdad? El famoso tallow es algo que nosotros buscamos aprovechar de los animales también. Entonces, el beneficio principal, nutricionalmente hablando, está en la calidad de la grasa, y el tallow es eso concentrado. Perfecto para cocinar o para hacer cualquier otra cosa. Mucha gente también lo usa para ponerse en la cara, y ellos. Porque no juzgamos. No, y hay maneras de poder hacer cremas acerca de esto. Yo he probado unas y la verdad que sí te sirve mucho, sí te pega bien. Y también pues todos los huesos los estamos empezando ahorita para hacer bone broth, que es el caldo de hueso, ¿verdad? Ya la gelatina hecha. Entonces buscamos honrar al animal en aprovechar todo lo que nosotros podamos del animal, y al mismo tiempo pues cómo enfocarlo de la mejor manera al consumidor final, ¿verdad? Para que puedan tener una excelente experiencia. Sí, creo que cabal es un balance, y al final educar a la gente a consumir diferentes cortes nunca es fácil, pero creo que en especial en Guate, como pues no quiero generalizar, pero las amas de casa, las mamás tienen esa habilidad de utilizar todos los cortes de carne para hacer diferentes platillos que acostumbramos a consumir. Y como decís, mucha gente va al restaurante y ve el lomito, puyazo, entraña, y se quedan en esos 3 cortes. Y ahora la pregunta es como, me imagino que te han buscado restaurantes que te dicen, bueno, quiero 1000 libras de lomito y nada más. Sí, o sea, exacto. ¿cómo luchas contra eso? Porque decir, no puedo matar 500 animales para sacar 1000 libras de lomito, y el resto de carne, ¿qué? Ajá, exacto. Sí, pues obviamente en el principio sí fuimos a tocar la puerta a un par de restaurantes porque no sabíamos, ¿verdad? Dijimos, bueno, podemos venderle obviamente al consumidor final, pero también pues buscamos un B2B, ¿verdad? Y buscar cómo poder llegar a eso. Y cuando empezamos a entender un poquito más el movimiento, y pues tiene lógica, ¿verdad? Cuando uno llega y es clientes, esos son los cortes que te ofrecen. Entonces, entendiendo el concepto, dijimos, no, realmente esa no es nuestra vuelta. También pues en negocios de ese estilo también te piden un precio más competitivo, que al final de cuentas estaríamos como que quitándole el valor de lo que estamos generando. Entonces hemos buscado y hemos encontrado, ¿verdad?, asociaciones, empresas que están alineadas con la visión, y eso es lo que más nos importa a nosotros, babos, que no solo los clientes estén alineados con la visión, no solo las personas, spokespersons como vos, digamos, tu hermano, estén alineados con la visión, sino que también empresas con las que nosotros vendamos, ¿verdad? Que obviamente es a precio de mayorista, ¿verdad? Pero podemos tener esa alineación de valores, y eso es lo que es más importante para nosotros, ¿verdad? Digamos, trabajamos con colegios que todos los días les dan de comer por lo menos 1 o 2 comidas a 450 niños, creo que son, que están así con escasos recursos, y diferentes proyectos de ese estilo, ¿verdad? Que nos llena saber que estamos apoyando. Obviamente es un negocio, es una transacción, pero nos interesa poder tener transacciones con intención y con significado, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco hemos ido encontrando por dónde sí, por dónde no, y poco a poco también irnos expandiendo, ¿verdad? No solo en la ciudad de Guatemala, sino empezar en Antigua Guatemala y San Lucas ahorita también. Sí, creo que es algo pues, que hace mucha lógica con la visión de Uphill de realmente emprender con propósito, y sí eventualmente hacer un negocio rentable y ganar dinero de esto para hacerlo sostenible, pero que principalmente es el propósito, la contribución a nuestra comunidad. Claro, y es donde creo que vos tal vez lo ves más físicamente que nosotros, porque te das cuenta que la Mara quiere unirse a una visión, quiere unirse a algo, ¿verdad? Vos más grande que solo el trabajo es mi día a día, o regreso a mi familia. Uno ya tiene tantas presiones que el salir a la naturaleza te relaja tanto, te refresca, y creo que, digamos, nosotros podemos llevar ese sentimiento a sus casas, y ustedes en Uphill lo sacan a ellos a ese sentimiento, ¿vamos? Que eso es lo bonito, ¿vamos? Es porque
la gente, todos necesitamos propósito en nuestra vida, ¿verdad? Vos, para mí principalmente es Dios, y yo nunca voy a dejar de darle la gloria a Dios porque Él fue el que me dio la idea, de Él son los animales, de Él es todo, ¿verdad? Vos, entonces realmente Él es el que se lleva todos los aplausos, yo solo hago caso o trato. Sí. Pero al final de cuentas, sí, vos, es muy importante para todos ese sentido de comunidad, y que es algo que todos creemos en eso, ¿verdad? O sea, salir a correr afuera, o sea, comer de una manera saludable. Sí, yo creo que cabal es lo que nosotros hemos dicho siempre en nuestros grupos, que al final esto es una conexión con la naturaleza, con tu comunidad, con tu cuerpo, que al final comunidad, naturaleza y cuerpo para mí es también como una obra de Dios, si lo queremos ver de esa forma. Sí. Entonces yo creo que por eso a mí me hizo mucha lógica desde un inicio trabajar con Granjas Nobles, de decir, bueno, al final estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos tratando de agregar valor y sobre todo dar un espacio o dar un producto que a la gente le ayude a acercarse a su mejor versión. Claro. Sí. Y a mí personalmente me ha ayudado, y eso es, creo que es pues la mejor forma de ser un embajador, de probar el producto, vivirlo en mi día a día y después poderlo compartir con otras personas. Entonces creo que se vienen buenos proyectos con esto. Sí, buenísimo. Tenemos ya de hace ratos varias ideas y no hemos logrado hacerlas, pero pues sería cool ya poder ponerlas en marcha, ¿verdad? Y sí, yo creo que algo que también nosotros empatamos mucho, ¿verdad? Granjas Nobles con Opil es eso mismo, ese amor por la naturaleza, el saber que puedes hacer las cosas bien. Eso es algo fundamental, vos, porque todo mundo tal vez de manera inconsciente muchas veces creemos que si tenés algo bueno es a costas de alguien más o de algo más. Y a mí Granjas Nobles me ha enseñado que no es así, que podemos tener algo bueno a costas de otras cosas buenas sucediendo en el camino, ¿verdad vos? Sí. Entonces eso es algo que me gusta mucho, ese sentido de propósito, ¿verdad? Que tengo la tranquilidad de que no estamos perjudicando de una manera u otra, y que es escalable, ¿verdad vos? Y cada vez más gente está buscando productos limpios, cada vez más gente se entera de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, y realmente es Latinoamérica en muchos casos, y por uno llevar esa esperanza, ¿verdad? Y es bonito porque he podido comunicarme y hacerme amigo de personas alrededor del mundo que están en las mismas que nosotros, ¿verdad? En Costa Rica, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en diferentes lugares del mundo, personas que están generando y siendo parte de ese cambio, ¿verdad? Llevando esa salud a la gente. Entonces es bonito poder realmente tener la paz y la tranquilidad de lo que estamos nosotros trabajando y viviendo, trae un impacto positivo a todo, ¿verdad? Sí, yo creo que cabal hay que ser agentes de cambio, y yo no fui el mejor estudiante en la U, pero si aprendí algo es el juego que no suma cero, que es una teoría que es justo lo que vos nos venís diciendo, de que yo no tengo que ser exitoso quitándole a alguien más, sino que juntos podemos multiplicar. Y también a mí que me encanta todo este tema de liderazgo, emprendimiento y así, y yo siempre digo que el líder tiene como este efecto multiplicador, porque si uno tiene la capacidad de impactar a 5 personas de una manera profunda, estas 5 personas van a tener la capacidad de impactar a 5 más, y a 5 más, y a 5 más, y a 5 más. Entonces al final un líder también actúa con más responsabilidad y decir como, bueno, si yo de verdad en cada interacción intento ser mi mejor versión, impactar a la otra persona, no solo estoy impactando a él, estoy impactando a miles de personas. Claro. Y creo que si todos tuviéramos esa mentalidad de decir, bueno, si yo hago el cambio y lo llevo a mi casa y a mi círculo más cercano, este cambio no se va a quedar solo aquí, sino esto va a ir mucho más allá. Y es lo que a mucha gente nos para de actuar, de decir como, es demasiado esfuerzo para un pequeño resultado. Y creo que a veces no vemos el resultado como el efecto mariposa que crece y crece después, pero realmente si uno tiene un gran impacto en nuestro círculo más cercano, podemos impactar a miles de personas. Claro, y yo también algo que he hablado mucho y creo que Dios me está enseñando mucho a mí es la paciencia y el crecimiento exponencial, ¿verdad vos? O sea, a la hora de vos construir un edificio, entre más grande es el edificio, más grande vas a hacer el hoyo primero, vamos. Y vas a primero a hacer tus bases, tus columnas hacia abajo y construir los sótanos, y va a pasar probablemente un año o año y pico sin que vos veas nada que sale del piso, ¿verdad? Pero eso te da la capacidad de poder crecer más todavía, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho. Escuché también una vez un comentario de una persona que dijo, digamos, vos querés una empresa que sea excelente, y excelente no siempre significa más grande.
O sea, vos puedes tener una empresa más grande, pero tal vez te trabas, querés un crecimiento muy rápido, muy acelerado, te vas a trabar vos solo. Hay gente que sí lo puede hacer y buenísimo, pero es más cauto como que llevarlo sin tantas ansias, sin tanta como que pasión por el dinero, digámoslo así, ¿va? Vos el movimiento se va dando y vos entendés, ¿va? O sea, cuando empezaste a correr o a hacer Moonlight o cualquier grupo de correr, no eran tantas personas. Ahora ya es un gran grupo de gente que aparece a correr todos los miércoles, todos los jueves, ¿verdad vos? Entonces, es poco a poco, es entender y tratar bien al cliente, a las personas que realmente están desde el día cero, ¿verdad? Y creo que el enfocarte en que los pequeños pasos son los que te van a dejar dar los grandes pasos, es lo que importa, ¿vale? Sí. No, y eso realmente es nuestra filosofía, conquista tu cima. Y eso es lo que he tratado de compartir más así públicamente últimamente, que no se trata de pensar de aquí a 10 años y de aquí a 2 millones de personas impactadas, sino, bueno, tengo algo enfrente, lo hago de la mejor forma y eso es conquistar mi cima en este momento. Y si conquisto esta cima, estoy seguro que después va a venir un reto más grande. Claro. Y yo he visto que cabal Dios en mi vida también actúa de esa forma. Es como, bueno, aquí está esta prueba de este tamaño. Cabal. A ver qué haces con ello. Sí. La agarro, hago lo mejor y después viene una prueba así. La agarro, hago lo mejor y después una prueba así. Sí. Y si uno se va enfocando en el presente y no comer ansias del futuro, creo que es cuando uno saca su mejor versión. Sí. Porque si no, si tuviéramos un reto de este tamaño al inicio, seguro nos asustamos, nos abrumamos, lo hacemos peor. Entonces hay un proceso de preparación y, como vos bien lo dijiste, paciencia y crecimiento exponencial. Sí, pues. sí. Cuando menos sentís, los retos son enormes y escuché una frase que decía como, decime el tamaño de tus retos y te va a decir la calidad o el tamaño de persona que sos. Qué buena. Y creo que eso es como el conquista tu cima constantemente y no enfocarse tanto en el futuro. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, sí, pienso lo mismo. Yo lo veo en carreras, para vos, digamos, llevo ya un año, creo yo, un poquito más de un año, tal vez como año y 2 meses, algo así, estaba entrenando con ustedes. Y yo recuerdo, bueno, cuando empecé a entrenar con ustedes, yo había dejado ya como por 4 años el ejercicio, casi que. O sea, tal vez un año me le metía y después otros 3 que nada que ver. Y la verdad es que este año, yo veo ahorita para atrás y en este año creo que hice 6 medias maratones. O sea, casi que un mes sí, un mes no. Y es algo que yo me quedé así como asustado, hace como que puchicas. Y recuerdo la primera vez que hice una media maratón, terminé destrozado, terminé, o sea, sentía que iba a ser algo imposible. Recuerdo que mentalmente solo no aguantaba que la meta ya llegara, ¿verdad? O sea, estaba desesperado, estaba calambrado, estaba de todo, seguro mal entrenado también, ¿verdad? Shout out a la U, porque corrí mi primera maratón por la U, media. Pero es eso, ¿verdad vos? O sea, recuerdo la primera vez que corrí una media y eso me asustaba. Decía, es que locura pensar que voy a correr 21 kilómetros. Y ahorita estoy hasta en peor condición física que como tal vez estuve en ese momento. O sea, en términos de porcentaje de grasa y así. Pero corrí 6 veces más que eso en un año. Y estoy queriendo hacer más cosas, ¿verdad? Entonces como que te vas quitando el miedo. Creo que eso es lo bonito de ir paso a paso, es que te vas quitando el miedo de las cosas grandes. Construir autoestima poco a poco. Sí, cabal. Y la frase más prostituida del universo, pero solo podemos conectar los puntos viendo hacia atrás, literal, de Steve Jobs. Sí, cabal. Yo creo que por algo está bien prostituida esa frase, pero hace mucha lógica, como uno a veces trata de ver el futuro y al final nadie tiene un futuro certero. Claro. O sea, lo único que tenemos certero es lo que está en el presente y hay que hacerlo mejor con lo que tenemos ahorita y creo que eso es lo que ha hecho Granjas Nobles, lo que ha hecho Uphill y nosotros como líderes de estas empresas de, bueno, ahorita no estoy ganando millones, pero al cliente que tengo enfrente lo voy a honrar con el mejor trabajo que posible. Exacto, exacto. Y es algo que nosotros ahorita hicimos una ronda de feedback con nuestros clientes y algo que nos decían es, una persona nos marcó que nos comentó que a los clientes nos importa sentirnos escuchados por las empresas donde compramos. Y eso me pegó un montón porque es lo que estábamos queriendo hacer, pero que fuera tan verbalmente claro, ¿verdad? Me pegó porque es como que
no solo es la intención de uno, sino ellos también lo reciben, ¿verdad? Ujú. Vos? Y tal vez uno no está acostumbrado a tantas cosas que uno compra, a tener ese tipo de trato, pero creo que eso es principal, ¿verdad? O sea, si querés empezar un movimiento es con una persona haciendo el Sí, ridículo, y después son dos y cuando sentís ya son 15 y te sí, vas, ¿verdad? Vos es ese efecto cascada, entonces me sí. gusta mucho, cabal, también ver cómo ustedes han ido avanzando, vos, me alegro que no solo están en Guate, están en Panamá y creo que Salvador, ¿no? O solo Guate, Sí, Panamá. Guate, Panamá, El Salvador, Estados Unidos, Ajá, ahí va sí. creciendo. No, una nave, vos, Sí, felicidades, en serio, es un movimiento bien chilero lo que ustedes están haciendo. no, y creo que regresa este juego que no suma cero, de que al final no solo es una transacción con tu cliente. Ujú, Y cuando salimos de eso de vos me pagás, yo te doy, vos me cabal. pagás, yo te doy, sino siempre tratar de dar ese granito extra, Ujú, siempre estar ahí incondicionalmente, tratar de educar un poquito más o ujú, tener esa atención a los detalles, como no quedarse en el juego que suma cero, sino siempre tratar de dar un poco claro. más, creo que es el secreto para seguir creciendo en todo aspecto de la vida, pues. Ujú, O ujú, sea, en un matrimonio también como tú me cocinas, yo traigo dinero a la casa, nunca va a funcionar. ujú, O tú cuidas la casa y yo pago las cuentas, nunca va a funcionar, sino siempre hay que encontrar la forma de hacer sentir a la otra persona especial, de tomarte el tiempo para compartir, de dar esos pequeños detallitos, llevar esas flores a la casa, como ujú, creo que al final eso es el éxito en todo y hasta yo lo veo en mi deporte, como si yo solo, bueno, voy a correr 10 kilómetros todos los días, ujú, eventualmente me voy a estancar y se va a morir y hasta voy a empeorar. ujú, Pero si yo veo siempre como, bueno, voy a agregar este calentamiento, este ejercicio, voy a trabajar en mi dieta, en mi sueño y siempre buscar como esas pequeñas ujú, ganancias marginales, es cuando uno crece exponencialmente, como pones un 5% de esfuerzo y crece 20% tu mm, rendimiento. cabal. Y eso es lo que a mí me pasó con la dieta, pues como, o sea, era algo que yo tenía muy descuidado por Ujú, mucho tiempo y ahora que me estoy enfocando en dieta y suplementación, en cuestión de 2 semanas, cabal, ahorita me empecé a suplementar bien hace sí. como un mes, mi rendimiento se fue para arriba, puedo Uf, entrenar muchas más horas, como de mejor humor, mejor rendimiento, saliendo de una lesión ujú, y como que no hay que hacer de menos esos pequeños esfuerzos, también creo que es una lección. sí, exacto. Sí, eso yo creo que es lo bonito. Y regresamos a la paciencia, ¿verdad? Que son esfuerzos pequeños y decís, es un esfuerzo pequeño, no va a hacer la diferencia. Ujú, Ahí es donde está la diferencia. Recuerdo que cabal. Jordan Peterson decía, digamos, en rollos de pareja y de matrimonio y así, es que no son las cosas grandes las que te sacan de onda al final de cuentas, son las cosas pequeñas, Ujú, son el que alguien no cierra su pasta de dientes, por decirte, o que alguien no hace la cama, o que no te saludan, no sé qué, son las cositas chiquitas las que van generando realmente esa incomodidad a veces en la relación ujú, y al mismo tiempo esas cosas pequeñas son realmente las grandes, ¿verdad vos? O sí, sea, son las que si vos las haces bien te construyen mucho más, ¿verdad? cabal. Entonces, creo que es bonito pensarlo de esa manera, saber que aquí vienen todas las Las gallinas. señoras. Es bonito saber eso, ¿verdad vos? Que estamos haciendo el bien, ¿verdad? Ujú, Mira estas, no sé si salen ahorita en cámara o no, pero estas gallinas están tranquilas con uno, a vos uno ujú, está, les das de comer todos los días, las rotas en el potrero, en el pasto, em, como que el tener la tranquilidad y emanar esa energía, si quieres verlo así, de ujú, tranquilidad y que saben que no pasa nada, los animales lo sienten, la gente lo siente, tus clientes lo sienten, ¿verdad vos? O sea, aunque no haya ese contacto personal, tal vez ustedes tienen más contacto personal con cada cliente, nosotros tal vez no tanto, es más el producto el que llega, ujú, ¿verdad? Pero yo igual oro que la gente pueda sentir eso mismo, ¿verdad? A la hora de agarrar un paquete de carne molida o lo que sea, que puedan sentir realmente esa como que esto es algo diferente, esto es algo de ujú, verdad, ¿va? No es un scam, no es algo que me lo están vendiendo como que sí es y no es en verdad, ujú. ¿va? Hablamos en redes sociales, enseñamos la finca y todo, entonces hay un montón de cosas, ¿verdad? Que Sí, realmente me llenan de saber de qué es lo que estamos haciendo. cabal. Sí, al final creo que mucha gente tal vez tiene miedo a hacer el cambio, el miedo a invertir en su nutrición, en su salud. Ujú, Y o sea, yo antes de ir cerrando, como mi consejo sería como, bueno, hagan los dos escenarios, como si hago el cambio hoy o si no lo hago, como si no hago el cambio hoy, cómo va a seguir mi vida, cómo tal vez voy a seguir empeorando, si tienen alguna enfermedad, cómo va a evolucionar esa enfermedad, cómo voy claro. a ver en 10 años. Ujú,
¿cómo va a sufrir la gente que me tiene que cuidar en 10 años si yo no cuido de mi salud? Y en paralelo ver el otro escenario, decir, bueno, hoy decido comer carne grass-fed, suplementarme, hidratarme correctamente, hacer ejercicio, dormir bien, cuidar de mi salud. ¿Cómo voy a estar en 5 años? ¿Cómo me va a ver mi familia, mis hijos? ¿Cuál es la energía que voy a traer al trabajo, a la casa? Y para mí es bien fácil hacer un cambio cuando hago los dos escenarios así, como, bueno, en 5 años voy a estar así, si hago el cambio, en 5 años voy a estar así, si no lo hago y sigo empeorando mis hábitos. Y siempre nos vamos a ir por la opción del cambio. Exacto. Entonces creo que para los que nos escuchan y tienen miedo de probar, de invertir, al final, pues cabal no es un gasto, sino para mí es una inversión a largo plazo. Sí, exacto. Y digamos que también se han hecho muchos estudios a base de digamos, la nutrición, ¿verdad? De lo que aporta un pedazo de carne y no tengo los datos exactos, pero es mucho más nutricionalmente denso la carne de 100% a pasto que la carne convencional. Entonces, ¿qué significa eso? Tal vez sí es una inversión si lo ves por libra, pero en términos de nutrición vas a estar recibiendo mucho más. O sea, en teoría tendrías que consumir menos de nuestro producto para tener la misma nutrición que te da lo otro, ¿verdad? Claro. Entonces es un juego de entender realmente cómo entender las cuestiones, ¿verdad? Y como te digo, al final de cuentas, nuestro enfoque y nuestra visión es más allá que solo carne, ¿verdad? Es una visión, es una comunidad, es una manera de ver el mundo, la vida, ese lifestyle que vos decís, ¿verdad? Y al final lo expresamos en que llevamos salud a tu hogar, pero somos más que eso, realmente. Sí. Vamos a comer hamburguesas. Démosle pues. Echamos una gallina también.